se basa en una sola palabra. No hay forma de que no se acuerde, se le olvide cuál era el título de esta reflexión, porque se resume en una sola palabra, y la palabra es conciencia. ¿Todos pueden decir conmigo? Conciencia. Una vez más, conciencia. Gloria a Dios. En este día, hermanos, 16, me parece, de octubre del año 2013, vamos a desprendernos en la reflexión de dos versículos que se encuentran en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versos 14 al 16. Este es un mensaje de formación cristiana. Me da gusto verlos a todos, hermanos. Los amamos a todos por igual y deseamos lo mejor del Señor para cada uno de ustedes. Romanos capítulo 2, versos 14 al 16. Dice la versión Reina Valera 60: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, antes de seguir adelante, les recuerdo que el apóstol Pablo se está dirigiendo a hermanos en Cristo que vivían en Roma. ¿Ven? Aunque no tengan ley, hablando de los gentiles, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, el título de esta reflexión, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Hermanos, los gentiles o no judíos que no tienen ley escrita, estoy hablando de aquella época, de épocas anteriores a esa época, los gentiles o no judíos que no tenían ley escrita, esta forma de expresarse del apóstol Pablo por revelación del Señor es una referencia a que los judíos fueron los depositarios de la ley de Moisés, que tuvo su época y su tiempo. En Romanos capítulo 3, versos 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, a lo que me estoy refiriendo, que les ha sido confiada la palabra de Dios, aunque desde que la recibieron, hermanos, la mayoría de los judíos la violaron, y leyendo la misma Biblia, y hasta mataban, podemos leer que hasta mataban a sus profetas que les hablaban la palabra de Dios. Inclusive hay uno que en la historia está que fue aserrado, lo partieron con un serrucho cuando estaba metido, escondido en un árbol, lo partieron por la mitad con un serrucho, su mismo pueblo. Pero aunque no lo merecían, a ellos se les confió la palabra. Pero ¿qué del resto de las naciones? Iban a vivir, porque a ellos les fue confiada la palabra. De ahí en fuera estaban los filisteos, jebuseos, fereceos, etcétera, etcétera. ¿Qué del resto de las naciones? Iban a vivir como bestias irracionales, sin control, sin una vida recta, digna, sin normas de moral o conducta apropiada. ¿Cómo se iban a conducir? ¿Cuál norma iban a seguir? ¿Qué patrón de conducta iban a seguir para vivir con dignidad, cuando menos,
como seres humanos, ¿verdad? Viviendo dentro de una sociedad, dentro de la nación de cada quien. La Biblia dice que los gentiles que no tienen ley, que no tenían ley en aquella época, hacían por naturaleza lo que es de la ley. En la versión Reina Valera 1602 dice naturalmente haciendo lo que es de la ley. O sea, esto significa que hay una ley en las gentes, aunque nunca hayan conocido la ley de Dios, aunque nunca hayan escuchado la palabra de Dios, por naturaleza, y agrego creación de Dios, los seres humanos tenían y han tenido y tenemos una ley. Ahora, esto parece una contradicción, porque aquí la Biblia está diciendo que gentiles que no tienen la ley hacían lo que es de la ley, antes de Moisés y después de Moisés. ¿Qué ley, hermanos, llegaron a tener y llegan a tener los que no conocen la ley de Dios? Porque los que la conocemos, ahora nosotros, la ley de Cristo, nosotros nos conducimos por medio de ella. Es la palabra que nos dirige, hermanos, que gobierna nuestras vidas. Pero ¿qué de los que no conocen esa ley de Dios? Los que no la conocieron en siglos, milenios pasados, y aún hasta esta época hay quienes no la conocen, hermanos. Romanos capítulo 2, verso 14 dice que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto quiere decir que ellos tienen una ley dentro de ellos por naturaleza. ¿Y qué es eso que tienen los seres humanos, aunque no sean cristianos, aunque no sean judíos, aunque no tengan una Biblia a su alcance, aunque nunca hayan escuchado el Evangelio, hermanos? Resulta que de acuerdo a la Biblia, ellos tienen una ley escrita dentro de ellos. Romanos capítulo 2, versos 15 al 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita, o sea, no en papel, no en piedras, sino en dónde. Mostrando la obra de la ley escrita, dice ahí la palabra, en sus corazones. ¿Pero de qué manera? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién? Su conciencia. Y termina el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que vamos razonando, hermanos, un poco sobre esa ley natural, esa ley que por naturaleza, o que es por naturaleza, esa ley que Dios diseñó, que innatamente nace con ello. Los seres humanos, hermanos, han tenido y tenemos en nosotros mismos como un patrón de conducta, aunque no conociésemos la ley de Dios en cuanto a la letra o lo que está escrito, hermanos. Y eso a lo que me estoy refiriendo es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Por un lado, ni científicos, ni psicólogos, ni psiquiatras saben cómo se origina, ni dónde está, pero aceptan su existencia. Una conciencia de la que carecen los animales, solamente es propia de los seres humanos. Y nosotros, hermanos, lo sabemos por revelación de la palabra
de Dios. Y por la misma palabra sabemos, hermanos, además, dónde está la conciencia. Yo se lo voy a enseñar. ¿Y cuál es su función? Esa es la gran ventaja de la revelación bíblica. ¿Qué es la conciencia? Voy a definirlo a mi manera. La conciencia es un centro de evaluación invisible, intangible, hermanos, creado por Dios. Un centro de evaluación interior que evalúa, que clasifica todos nuestros actos. Aunque alguien no conozca la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a valorar nosotros todo lo que hacemos? Todos nuestros actos, si no tenemos dentro de nosotros voy a llamarlo ahora de esta manera, un moderador, un regulador de conducta. ¿Cómo? Ese centro de evaluación, hermanos, es el que justifica nuestros actos, si son nobles, si son justos, si son decentes, si son honrados, si son íntegros. O bien está ese centro de evaluación para condenar nuestros actos, para redarguirnos cuando nuestros actos, nuestra forma de ser, hermanos, no es la correcta, cuando nuestros actos no son dignos de lo moral, de la conducta apropiada. La conciencia es el centro de evaluación que supervisa el bien y el mal dentro de nosotros. La conciencia es como un mentor, o sea, como un consejero, como un guía dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Veamos un trasfondo, hermanos. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el principio, ellos vivieron unidos a Dios. Vivieron, voy a usar este término, ligados a Dios. Ligados a Dios. Siendo prácticamente uno con Dios. De espíritu a espíritu. El espíritu dentro de la humanidad de ellos, estoy hablando de Adán y Eva, estaba totalmente conectado o ligado con el espíritu divino, el espíritu de Dios. Se dirigían a él en la comunicación del espíritu o en la voz del espíritu. Era algo especial y sobrenatural. Pero sabemos, hermanos, que eso se perdió. Esa ligadura, hermanos, esa unión especial sobrenatural se perdió. Esa manera de comunicación de espíritu, el espíritu de Dios al espíritu de ellos se perdió, hermanos. Pero en Cristo esa comunicación en el espíritu se restauró. Y uno de los cristianos que podemos usar como modelo de que esto es posible, de que esto es una realidad, hermanos, es el apóstol Pablo. Dijo él en Hechos 20:22, o Lucas, hablando de él, dice: ahora, he aquí, fíjense la expresión, ligado yo en espíritu. Su espíritu estaba ligado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo vivía una vida ligada,
sujeta, atada, conectada al Espíritu de Dios. ¿Por qué Pablo alcanzó ese nivel tan elevado de espiritualidad, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Cuando Pablo aceptó al Señor, hizo una negación total de sí mismo. Invitó al Señor Jesucristo a venir a su vida, y Pablo se salió de su misma vida. De tal forma que ahora, el Pablo que estamos leyendo de él aquí en Hechos 20:22, de tal forma que ahora el cuerpo de Pablo, el espíritu de Pablo, el alma de Pablo era del Señor Jesucristo. Por eso él podía decir: no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea Dios. Hermanos, Cristo entró a su vida y Pablo se fue. Cristo entró a él y Pablo salió de él. No vivo ya yo significa no pienso ya yo. No pienso, no siento ya yo. No decido ya yo. Yo no existo, yo no cuento. Así que el espíritu de Pablo estaba atado, ligado al espíritu de Cristo. Yo creo, hermanos, que una de las maneras que el Señor tenía de tratar con él era que lo encapsulaba, lo metía como dentro de una cápsula, hermanos, para hablar con él, para tratar con él. Yo sé lo que es eso. Yo he tenido esa experiencia personal. Cómo el Señor lo aísla a uno, aunque esté uno rodeado de mucha gente, hermanos amados. Es un encapsulamiento especial donde Dios trata con uno. Esa es la restauración que vino a hacer Cristo, la cual perdieron nuestros padres. Allá en el libro de Génesis. Génesis 2, capítulo 2, versos 15 al 17, en la Reina Valera contemporánea. Ahí vemos que esta era la relación de conexión entre Adán y Dios. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Atención, Dios tratando, yo voy a hacer una pausita, Dios tratando con Adán y transportándolo en el espíritu al Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Otra pausita. Aquí tenemos a Dios hablando con Adán en el espíritu. Y le dice: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Morirás está refiriéndose el Señor a que habría un cambio de conexión, un cambio de relación entre el espíritu de Dios y el espíritu de Adán, el espíritu de Eva. Ese relato bíblico nos enseña la relación tan directa que tenía Dios con nuestros primeros padres. Conversaba con ellos, trataba con ellos de espíritu a espíritu. Quiero que pensemos en una ilustración. Hay millones de ángeles. Y puedo usar otras cifras superiores, pero hasta ahí. Hay millones y millones de ángeles. Unos están en el cielo. Y cuando hablamos de cielo, hermanos, no alcanzamos a comprender la extensión. Otros
están en la tierra, como los 9 que han sido asignados permanentemente a esta iglesia. Todos están aquí en la tierra, ejecutando la voz de su palabra. ¿Y dónde está Dios? Pues en su trono, en el tercer cielo, o donde Él lo quiera manifestar. Dice el Salmo 103, versos 20 y 21, Reina Valera contemporánea: bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. Esto establece, hermanos, esto establece un principio. Escuchen lo que le voy a decir, aparte de lo que he estado escuchando. Los ángeles no obedecen la voz de los seres humanos. Ellos solamente obedecen a Dios. Son siervos de Dios. Y es cierto, enviados por gracia, misericordia y clemencia, hermanos, a favor de nosotros. Pero están solo para obedecer al Señor, no para obedecernos a nosotros. Porque se imaginan cómo los trajéramos, hermanos. Ahora escuché la sangre de Cristo y me uno a esa expresión. Hermanos, quizás alguien hasta quizás pidiéndoles que descendiera fuego del cielo sobre alguien que les cae mal, ¿no? Solamente escuchan la voz de Dios, hermanos, porque si se pusieran a escuchar nuestra voz, pensando en la manera tripartita en la que estamos constituidos, de lo cual les voy a hablar en unos minutos, van a entender lo que estoy diciendo mejor. Hermanos, solamente obedecen la voz de Dios. Y donde están los ángeles, ellos escuchan en ellos la voz de Dios, las órdenes de Dios. Voy a darles un ejemplo muy humano. La Guardia Presidencial, ahorita Peña Nieto en México y aquí Obama. La Guardia Presidencial, los que están dedicados a protegerlo, todos traen su cablecito y un aparato aquí en el oído. Amén. Y de un guardia, que es el comando central, el jefe de seguridad, todos los agentes escuchan la voz al mismo tiempo. Así pasa con los ángeles. Pero cada uno de ellos escucha dentro de ellos la voz, las órdenes de Dios. Nada más que la tecnología de Dios es más avanzada. Dios no necesita levantar la voz, Dios no necesita gritar, no está allá en el tercer cielo: ¡Hey, Miguel! ¡Oye, Gabriel! Dios no necesita levantar la voz, Dios no necesita gritar, Dios no necesita cablecitos, Dios no necesita audífonos. De espíritu a espíritu, Dios se comunica con sus ángeles, con millones de millones, estén en el cielo o estén en la tierra. Alabado sea el Señor. Igualmente los ángeles se comunican de espíritu a espíritu con sus siervas aquí en la tierra, con sus siervos aquí en la tierra. Ellos contestan a lo que alguna de sus siervas o siervos piensa o pregunta en su mente, porque hay una conexión de espíritu a espíritu, hermanos. Nuestros primeros padres así estaban ligados en el espíritu al principio.
llegó a alcanzar este estado, hermanos, de estar ligado de espíritu a espíritu. Lo llegó a alcanzar, sino de una manera permanente, sí, de una manera muy continua, como la declaración en Hechos 20:22, que dice que estaba ligado en el espíritu. Nuestro apóstol Amador Valenzuela, desde hace como alrededor de 15 años, aunque antes también sucedía, pero de 15 años aproximadamente, de ahí hacia acá, alcanzó este nivel. Él continuamente, si no es todos los días, casi todos los días, está ligado en el espíritu, escuchando directamente la voz de Dios, de espíritu a espíritu. El Señor se comunica con él. Sin embargo, cuando Eva y Adán desobedecieron, hermanos, se desligaron de Dios. Y desde entonces, hermanos, quedan entonces, desde entonces, a merced, a dirección, ahora, de su propia conciencia. Al desconectarse, al perder esa comunión, se desliga esa parte tan importante del espíritu. Así que ahora el hombre, después de que eso sucede, ¿cómo se va a conducir en la vida? Independientemente de que ahora Adán y Eva y sus descendientes conocen un camino que Satanás les acaba de señalar, el de no tomar en cuenta a Dios, la suprema autoridad para hacer las cosas. Adán y Eva ya conocían, ya tenían un camino marcado por Dios, el de estar ligados en el espíritu, viviendo, haciendo las cosas, siendo dirigidos para todo en sus vidas, hermanos, por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Pero ahora, a la vez, está en ellos, después de haberse desligado, está en ellos, hermanos, el libre albedrío, o diciéndolo de otra manera, el poder de la decisión. Ellos empiezan a decidir por dónde van a caminar: por el camino señalado por Dios, viviendo en sujeción a la autoridad, o por el camino señalado por Satanás, haciendo lo que les diera la gana. Se activó en ellos esa parte conocida, hermanos, en la Biblia como conciencia, lo que está dentro de cada ser humano, por lo cual, hermanos, se autoevalúa. Cada uno de nosotros autoevaluamos lo que hacemos, a menos que algo esté pasando en la conciencia, que también voy a hablar de ello. Job capítulo 27, versos 3 al 5, versión Reina Valera de 60, dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. O sea, no voy a hablar de manera torcida, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿En dónde se origina la integridad, hermanos? En Job 27:6, el verso que sigue, lo voy ahora a leerlo como dice la Nueva Traducción Viviente, dice: insistiré en mi inocencia sin vacilar, mientras viva mi conciencia, y dice mi corazón, mi conciencia estará tranquila. Consultado la raíz hebrea, es correcta la palabra conciencia, hermanos. Y es en la conciencia en donde se origina la integridad.
Aquí se habla de la conciencia natural, la que principió sana, entre comillas, en cierta parte de decirlo, ¿no? Estoy hablando de Adán y Eva. Ya pasó el tiempo y la conciencia pasó por otros procesos. Pero aquí se habla de la conciencia natural, la que redarguye, la que reprocha, la que nos hace el llamado de atención y nos dice que algo estamos haciendo mal. Aquí, hermanos, cuando estamos estacionados en Job 27, Job no conocía todavía la ley de Dios. En su libro, en el libro de Job, no se cita para nada, hermanos, nada que tenga que ver con la ley mosaica. Ahora, dice en 2 Corintios 4, versos 1 al 2, versión del 60, Reina Valera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, esa es la manera como se reciben los ministerios, por misericordia, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Note aquí, en esta última declaración, que hay una conciencia que es propia del humano, del ser humano. O sea, no, la conciencia no es del animal. Ese centro de evaluación creado por Dios para evaluar cada acto nuestro, hermanos, de lo que habla Romanos 2:15, la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la evaluación de los actos. Es esa conciencia humana una ley interna que, aunque no está legislada, escrita fuera del cuerpo, en algún lugar, escrita con tinta, no está en manuscrito, no está en tablas, como pasó con los mandamientos dados a Moisés, es la que sirve, esa ley escrita dentro, es la que sirve de centro de evaluación, esa conciencia, hermanos, es lo que sirve de centro de evaluación dentro de todo ser humano. Pero, ¿qué es lo que sucedió desde el principio? El hombre corrompe la conciencia. Y claro, no podía haber sido de otra manera, por influencia de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Una vez que nuestros primeros padres se desconectan, hermanos, del Espíritu de Dios, se desenchufan del Espíritu de Dios, entonces ahora vienen a conducirse de acuerdo a la conciencia humana. Pero cada generación que iba pasando, empezando por Caín, que mató a Abel, sin entrar todavía, hermanos, a generaciones, a multitudes, cada generación que iba pasando corrompían más y más la conciencia. Y entonces el hombre llegó a tener su conciencia ya no en un estado natural, sino en un estado corrompido. De por sí empezaron mal, hermanos, al desconectarse, desligarse de Dios, empezaron mal. Imagínense al paso del tiempo cómo se fue transformando la conciencia, hermanos. El humano es un ser tripartito, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo, a grosso modo, hablando en términos generales, hay piel, hay carne y hay huesos.
En el alma está la mente, o lo que se llama corazón, en el alma. Ahí está aparte la voluntad, y están también las emociones en el área del alma. En el área del espíritu están la conciencia, la comunión y la intuición. Es el que percibe a Dios, al Espíritu de Dios, y todo lo que venga del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y usted me pregunta a mí, en el espíritu nuestro está la comunión, pastor, la comunión con nuestro Dios. Sí, la respuesta es que sí. Según de Corintios capítulo 13 verso 14, Reina Valera del 60, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La pregunta es: ¿en dónde? Y luego en Filipenses 2 versos 1 al 2, Reina Valera del 60, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ¿en dónde? Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, revelación de parte de Cristo, teniendo el mismo sentir, más revelación de parte del Señor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que viene siendo el lema permanente de Dios para esta iglesia, hermanos, que se resume en 3 palabras: amor y unidad. Amor y unidad. La comunión del Espíritu de Dios, hermanos, del Espíritu Santo, es con nuestro espíritu. O sea, no solo debemos de vivir en comunión con cada uno de nuestros hermanos, fíjese lo que le voy a decir, para ser salvos, sino que en nuestro espíritu necesitamos estar en comunión con el Espíritu de Dios. Porque ni modo que la comunión del Espíritu pues sea con nuestra carne. ¿Usted puede creer eso? Que la comunión del Espíritu sea con nuestra carne. Y ni modo que la comunión del Espíritu de Dios sea con las emociones del alma, que son como los juegos donde fueron los varones el sábado pasado. Hermanos, todos los 10 juegos ahí se manifiestan en el alma, en las emociones. Aleluya. Hermanos, ni modo que la comunión del Espíritu sea con las emociones del alma, con la mente, que a cada rato, santo Dios, ¿verdad? ¿Cómo piensa, hermanos? ¿Cuánta iniquidad? ¿Cuánto pensamiento torcido y sentimiento torcido? Hermanos, ni modo que la comunión sea con la voluntad, que son los tres aspectos que forman parte del área del alma, hermanos. Ni modo que sea la comunión del Espíritu con la voluntad, ¿verdad? La voluntad humana que cada rato quiere hacer lo que le da la gana. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu
la conciencia, hermanos, donde está la comunión en el espíritu. Trataba con la conciencia, donde también está la comunión y está la intuición. Así que el hombre se corrompe en esa conciencia, en el espíritu. Después que Adán y Eva se desligan, se corta la armonía con Dios. Y de hecho los 17 pecados que se definen allá en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, que no lo voy a leer. Unos pecados tienen que ver con el cuerpo, otros pecados tienen que ver con el alma y otros pecados tienen que ver con el espíritu. Las tres partes, hermanos, fueron envenenadas o contaminadas o corrompidas por el ser humano con el paso del tiempo. Salmo capítulo 10, versos 4 al 5 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. En el Salmo 14, versos 1 al 3 dice: dentro de sí, dicen los necios. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice: dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están. Sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Pasa el tiempo, hermanos, y cuando el Señor Jesucristo aparece para restaurar al ser humano, para darnos vida en nuestro espíritu, para darnos esa comunión que se había perdido, de tratar con nosotros de espíritu a espíritu, hermanos. Fíjense cómo dice San Juan 3:19, la actitud del ser humano. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, se les hacía rico el pecado. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer ame más lo malo que lo bueno de Dios? ¿Qué tipo de conciencia tienen estas personas? ¿Tienen una conciencia natural, en un buen estado? ¿Tienen un guía interno que les ayuda a evaluar sus actos? No, hermanos. La conciencia, esta es la razón, porque la conciencia se ha corrompido. A estas alturas, quiero usar otra palabra bíblica, hermanos. La conciencia se ha cauterizado. En el Nuevo Testamento hay una sola parte donde se usa este término, cauterizado. 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así, versión del 60, Reina Valera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. La palabra apostatarán quiere decir se moverán de la congregación, se rebelarán, tratarán de influir para que haya una revuelta, tratarán de llevarse a otros. Continúo, dice: apostatarán de la fe. De la fe, apostatar de la fe se refiere a que apostatarían de la confianza en Cristo para salvación. De eso se iban a desviar, de aceptar lo que diga la autoridad en la iglesia. De eso se iban a desviar, de la convicción de la verdad del evangelio.
A eso se refiere, apostatarán de la fe. Y continúa el verso: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son formadas, hermanos, en la mente, en el corazón de una persona por medio de espíritus engañadores. Satanás no te puede hacer caer, destruir por medio del pecado, de una tentación para la carne. Oh, él es sutil, entonces va a usar la misma palabra, pero te la va a torcer y lo va a hacer de manera muy sutil para que tú la recibas en el corazón. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, conciencia cauterizada, del griego cauteriazo, que quiere decir dejar insensible, que la conciencia no sienta nada, que no te sientas mal cuando haces algo que está mal. Esa palabra cauteriazo viene de otra palabra griega, la palabra kaio, que significa incendiar, significa consumir o destruir. Y la pregunta es, hermanos, ¿el Espíritu Santo insensibiliza la conciencia? No. ¿Hace esto el Espíritu Santo para que la persona no sienta nada cuando hace algo malo, cuando peca? No, hermanos, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo incendia, enciende en llamas una conciencia, hermanos, para que lo que sienta, lo que hable y lo que haga esa persona haga el mal, para que destruya, para que cause perjuicio. No, el Espíritu Santo jamás hará eso. La palabra cauterizada que encontramos aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 2 es la única palabra que está en el Nuevo Testamento, hermanos, pero tristemente usada en relación a miembros de la congregación de Jesucristo. Esto es lo más triste, hermano. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, si algún tiempo estamos en los postreros tiempos, en este tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. El único que cauteriza una conciencia es Satanás. El Señor lo reprende. Este trabajo, hermanos, de Satanás y sus demonios no solamente es para que empiece alguien a creer una doctrina de error que le lleve al infierno, y no solo para hacer que alguien se rebele contra lo que se le ha sido enseñado, sino para que haya, hermanos, una rebelión, especialmente contra el pastor y la pastora. El blanco número uno de Satanás, hermanos, y el Señor me lo ha dicho varias veces, soy yo. Soy yo. Inmediatamente está mi esposa, está la pastora. Nuestro corazón sangra, hermanos. Nuestro corazón sangra con una de las experiencias más dolorosas para nosotros. Cuando a una oveja Satanás le cauteriza la conciencia, cuando la conciencia de una oveja Satanás la hace insensible. Esto
Estoy hablando, por ejemplo, una oveja puede hablar mal de mí como pastor por el celular o en persona horas y horas sin que sienta nada en la conciencia. Que por cierto, hermanos, Dios lo toma personal. Una oveja se puede reunir especialmente con alguien más en casa u otra parte para meterse en la jurisdicción del pastor sin que sienta nada en la conciencia, para cuestionar las decisiones del pastor sin que sienta nada en la conciencia, para juzgar y condenar al pastor sin que sienta nada en la conciencia. Por cierto que mi Señor Jesucristo todo esto lo toma personal. A través de los años, hermanos, cuando menos pienso, una oveja se vuelve, y esto va contra la naturaleza bíblica, va contra el diseño, el designio de Dios establecido. Se vuelve la oveja mi enemiga. Primero ocultamente, y llega el momento que abiertamente alguna oveja se ha vuelto enemiga mía, cuestiona todo lo que digo, todo le parece mal, no ve ninguna autoridad en mi persona como pastor, no me tiene ningún respeto, cuestiona lo que enseño, lo que permito en la iglesia, sin que sienta absolutamente nada en la conciencia, sencillamente porque la conciencia está cauterizada. Siente y cree que sabe más que el pastor, a veces cierta oveja, sin que sienta nada en la conciencia. Cuando antes nos invitaban a sus casas o llegamos a salir juntos a comer, había armonía, les ayudamos en diferentes necesidades que tenía, pero llega el momento que esa cabra se va. Muchas cabras se han ido mal de aquí, hermanos, pero lo crea alguien o no lo crea, Dios lo toma personal. Si eso es capaz de hacer alguien contra el pastor, hermanos, pues ¿qué no hará contra otro hermano, contra otra hermana? ¿Verdad? En contra del amor y la unidad que el Señor está pidiendo. ¿Y a dónde se van? Pues siguen viviendo con una conciencia cauterizada. Le siguen, voy a entrecomillar, sirviendo a Dios con una conciencia cauterizada. Y luego, este es el ciclo, regresan a visitar ovejas de esta iglesia para seguir haciendo lo mismo. Y luego es raro que alguien les diga nada. Hasta les invitan a comer o a tomar un cafecito. Y si les invitan a comer, el menú es tacos de pastor con salsa de pastora. Imagínense cómo están las conciencias, sin sensibilidad. Imagínense, el Espíritu Santo estará en comunión con ovejas así. No, hermanos. Domingos atrás, pocos domingos atrás, cuando mucho unos 3 domingos o 2, Dios dio un mensaje, y entre puntos de suma importancia, y digo de suma importancia porque se trató de Dios revelando lo que Él piensa, y dijo: de ahora en adelante, cualquiera que se les acerque para tratar de sembrar cizaña, yo, dijo Dios, me voy a encargar personalmente de esa persona. Y eso tiene que ver, hermanos, con gloria, con violencia, porque Él quiere amor y unidad.
Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 13, versos 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En Tito 1:15 dice, versión Reina Valera 60: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando una conciencia está así, de esta manera, hermanos, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer al respecto, hermanos? Oh, pues la solución es que la sangre de Cristo limpia la conciencia. Allá en Hebreos 9:14, dice la versión Reina Valera 60: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Fíjense lo que dice aquí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por los que quieren tener una sana conciencia en su espíritu. Aquí queremos tener una sana conciencia en nuestro espíritu, hermanos. Y así pensaba el escritor a los Hebreos. Dice en Hebreos 13:18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Fíjese dónde trata Dios con nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, espíritu a espíritu, de que somos hijos de Dios. Así dice la palabra. Ahora fíjese cómo dice Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde está la conciencia? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? Está en el espíritu. Amén, gloria a Dios. Ahí está la conciencia. Y termino con unos textos muy interesantes. Hechos 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántos podemos hablar así? Dice en Hechos 24:16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, procuro vivir en comunión con Dios y en comunión con mis hermanos. Dice 1 Corintios 4:4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Porque a veces alguien se quiere dejar llevar por su propia conciencia, su propia forma de pensar, pero hay uno mayor que nuestra propia conciencia, que es el Señor, que es el que juzga las cosas. Amén, gloria a Dios. Dice 2 Corintios 1:12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 1 Timoteo 1:5 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermanos,
Dice 2 Corintios 5:11. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dios, aleluya. A los que quieren vivir bajo la ley de Moisés, dice la palabra del Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todas las prácticas judías, los sacrificios judíos y fiestas judías, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. A nadie le va a hacer mejor en su forma de pensar. Hebreos 9:9. A los que vivimos bajo la ley de Cristo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, la sangre de animales no sirve para nada para perfeccionarnos la conciencia. Pero los que vivimos bajo la ley de Cristo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo limpia la conciencia. Alabado sea Dios. Hebreos 9:14. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice en Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Finalmente, 1 Pedro 3:21, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero luego abre paréntesis para decir, no quitando las inmundicias de la carne. Pero fíjese dónde trabaja el acto del bautismo, porque es donde interviene la sangre de Cristo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo está la conciencia? ¿Cómo está nuestra relación de espíritu a espíritu? Vivimos una vida ligada. Dios trata en nuestro espíritu, trata en nuestra conciencia, que está en nuestro espíritu. Algo sumamente importante. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado
sé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará.